proteínas, para la cual debemos conocer que la proteína es un polipéptido conformado por cadenas de aminoácidos, la cual cuenta con 4 estructuras: la estructura primaria, que es una cadena secuencial de péptidos; la estructura secundaria, que es la estructura donde la cadena se pliega por interacciones de puentes de hidrógeno y enlaces disulfuro; y la estructura terciaria, que es la estructura en la cual están distribuidos los átomos en forma tridimensional; y la estructura cuaternaria, que es la estructura en la cual se unen los péptidos y forman la proteína y le dan funcionalidad. Para naturalizar, ¿qué es naturalizar la proteína? Es dañar o inhibir en la estructura de la proteína, romper sus enlaces, causando cambios en su estructura. Puede realizarse mediante óxidos, también por temperatura, por pH, por equilibrio hídrico y también por carga energética. Mediante oxidantes fuertes se va el contacto de las proteínas con estos oxidantes, va a cambiar su estructura. En este caso utilizaremos oxidantes como el hipoclorito de sodio, agua oxigenada. En metales vamos a utilizar sulfato de cobre, y en el caso de tema energético vamos a utilizar con pilas. Vamos a hacer que la proteína entre en contacto con energía continua. En el tema de temperatura vamos a poner las proteínas en temperaturas altas y en temperaturas bajas. En el tema de desnaturalización por equilibrio hídrico, vamos a contactar la proteína con alcohol etílico, con gaseosa, Coca-Cola, con sal y vitaminos, que pueden ser desodorante y también hojas de guayaba. Bueno, aquí tenemos todos los materiales con los cuales vamos a desarrollar la práctica de naturalización de proteínas, para lo cual contamos con dos proteínas principales, que es la gelatina, una gelatina sin color y sin sabor; la albúmina, que la vamos a obtener de la clara del huevo, y vamos a hacer reaccionar con diferentes elementos. En medio del pH vamos a hacer reaccionar para el pH básico con ácido sulfúrico, para el pH ácido con sello rojo. Vamos a hacer reaccionar con óxidos, como es el hipoclorito de sodio y agua oxigenada. Para hacer reaccionar con fuente de energía, vamos a hacer reaccionar con energía continua, con pilas. Y haremos reaccionar en equilibrio hídrico con Coca-Cola, alcohol, sal y taminos, en este caso hojas de guayaba. Disolviendo la albúmina con el agua. Se encuentra el vaso de agua fría con la gelatina sin color y sin sabor. En el otro vaso tenemos la agua caliente para hacer la mezcla. Se procede a colocar la muestra de albúmina en el vaso. En total son 10 mililitros para la reacción. La gelatina. Se procede a poner 10 milímetros de la gelatina. Cada jeringuilla es de 5 milímetros. Trae dos más. Por eso hacemos doble aplicación. Continuando con el procedimiento, de la misma manera que la albúmina y la gelatina, ponemos 10 milímetros de agua en otro recipiente. Para continuar con el proceso de naturalización, procedemos a tomar 2 milímetros de ácido sulfúrico para cada sujeto de prueba.
Sí, le está leyendo. Sí, le está leyendo. Luego de entrar en contacto la proteína de la albúmina con el ácido sulfúrico, podemos evidenciar que hay una reacción en la cual la proteína se empieza a desnaturalizar, pasando de estado líquido a estado sólido, generándose de color blanco. En las muestras con gelatina y ácido sulfúrico aún no se evidencia un cambio en la estructura de la proteína y se mantiene normal. En las muestras con agua, de igual manera, no ha sucedido nada. El ácido sulfúrico, luego de 3 minutos, podemos observar que en el caso de la albúmina se desnaturaliza formando una estructura sólida. Vamos a mezclar el hidróxido de sodio, que es el sello rojo, lo vamos a poner al agua. ¿Todo? Continuamos con la mezcla. Para que se disuelva. Procedemos a mezclar el sello rojo, hidróxido de sodio, con cada uno, albúmina, gelatina y agua. 2 milímetros en cada uno. Podemos ver cómo el hidróxido de sodio está reaccionando con el agua, con la gelatina y la albúmina. Reaccionó con los tres. El hidróxido de sodio es el pH ácido y reaccionó con los tres, mientras que el pH básico solamente reaccionó con la albúmina, como lo observamos en el anterior práctica. La neutralización de las proteínas por temperatura, primero vamos a realizar con temperatura baja, para lo cual hemos tomado muestras de gelatina 10 milímetros, muestras de albúmina 10 milímetros y nuestra muestra blanca, agua. Va a pasar al congelador. En el proceso de desnaturalización de la proteína mediante temperatura baja, se puede observar que cada una de las muestras o sujetos de prueba se han congelado y formando espacios vacíos, los cuales corresponde a uno de los procesos de desnaturalización de las proteínas. Vamos a realizar la prueba con temperatura alta, para lo cual vamos a colocar el sujeto de prueba de agua 10 milímetros. Ahora podemos evidenciar que a temperatura alta el agua empieza a evaporarse debido a las reacciones punto de ebullición. Colocar el sujeto de prueba de la gelatina para poder hacer la prueba a temperatura alta. Ahora podemos evidenciar que el sujeto de prueba de la gelatina a temperatura alta se empieza a cocinarse. La albúmina a temperatura alta sufre una desnaturalización en la cual se vuelve en estado sólido. Creó espacios vacíos en su estructura y los aminoácidos rompieron sus enlaces peptídicos. Ahora se procede a hacer la desnaturalización por medio de oxidantes fuertes, en este caso con el agua oxigenada. Igual que en las anteriores muestras, se toma 2 milímetros de el agente desnaturalizador y se procede a poner en cada uno de los sujetos de prueba.
caso de la albúmina, como podemos observar, comienza a formar estructuras sólidas, mientras que en la gelatina se comienzan a formar partes de burbuja, partes que contienen oxígeno, y en el agua no se observa prácticamente nada. En el agua, como podemos observar, no sucede nada porque el agua oxigenada, como es una estructura muy similar al agua, se va a formar puentes de hidrógenos con ella, por lo que no se va a notar una diferenciación en su estructura. El proceso de desnaturalización por medio de oxidantes fuertes, en este caso con el cloro. Al igual que las demás muestras, se toman 2 milímetros y se procede a poner en cada uno de los sujetos de prueba. Rapidito en la gelatina, sí. Dale, Fue instantáneo. Agregar hipoclorito de sodio en las proteínas, podemos presenciar que en la albúmina ha empezado a desnaturalizarse, formando coágulos de color blanquecino y burbujas. En la proteína de la gelatina se puede observar que la proteína se desnaturaliza formando una estructura sólida espesa de una coloración amarillenta. Y al colocar hipoclorito de sodio en el agua no se puede observar a simple vista un gran efecto, pero se puede ver que el agua se mantiene. Para el equilibrio hídrico procedemos a poner 2 milímetros de Coca-Cola en la albúmina, en la gelatina y en el agua. Podemos observar la reacción con la albúmina, con la gelatina. Vemos cómo se forma la estructura sólida. Con el agua no observamos cambios a más que el color. A continuación vamos a poner alcohol etílico a la albúmina. Después continuaremos poniendo a la gelatina y finalmente al agua. La gelatina no se puede apreciar en el video, pero se muestra una estructura que tiene separación en su estructura. Correspondiente a la teoría, se podría decir que en este caso la proteína se corta. En el caso de la albúmina, como podemos observar, se forman coágulos que son estructuras sólidas de la misma. Ahora se va a proceder a colocar desodorante en esta reacción que es por equilibrio hídrico para ver qué resultado nos da. Bueno. Y la revolvamos. Algo para revolver. En esta parte de la desnaturalización de las proteínas se hará con electricidad continua. En este caso es la albúmina, con la cual estamos viendo a ver si se produce alguna reacción con la misma. Vamos a observar en el proceso de naturalización por medio de electricidad continua, la albúmina queda separada o se corta por medio de electricidad continua propiamente dicho. En el proceso de naturalización de la proteína mediante electricidad continua, en este caso en el sujeto que es el agua, no se produce ninguna alteración en su estructura.
desnaturalización de la proteína es mediante electricidad continua. La gelatina comienza a formar grúmulos de la misma proteína separándola de las otras moléculas. Mediante la teoría se podría decir que esto se cortaría la estructura de una proteína. Como podemos ver en el agua, el sulfato de cobre se asentó en la parte de se asentó. En el caso de la albúmina se produjo una coagulación o desnaturalización, donde se produjo una coloración azul, algo viscosa. Ahora vamos a colocar en la gelatina. Y se puede ver cómo se generan burbujas y se va coagulando, asentando, distinguiendo una coloración oscura del mismo. En el sujeto de prueba que pusimos el sulfato de cobre con la albúmina, se puede ver un proceso semejante a la quelación, la cual es el detenimiento de una proteína. En la parte de la albúmina es más notoria que en el sujeto de prueba de colágeno, como podemos observar. En el sujeto de prueba del agua que se le puso sulfato de cobre, las dos sustancias solo se disolvieron entre sí. Las muestras se quedarán en observación de 12 a 24 horas. Los resultados después de 96 horas, la albúmina y el desodorante, la gelatina y el desodorante, el agua y el desodorante. Aquí tenemos el sello rojo con la albúmina, el sello rojo con la gelatina y el sello rojo con el agua. Aquí tenemos el ácido de batería con la albúmina, el ácido de batería con la gelatina, el ácido de batería con el agua. Acá está la albúmina con la energía, la albúmina con... Aquí tenemos la Coca-Cola con albúmina, la Coca-Cola con gelatina, la Coca-Cola con el agua. Aquí está el sulfato de cobre con albúmina, el sulfato de cobre con la gelatina y el sulfato de cobre con el agua. La albúmina con el etanol, la gelatina con el etanol y el agua con el etanol. Acá está la albúmina con el cloro, la gelatina con el cloro, el agua con el cloro. Acá tenemos la gelatina con el agua oxigenada, la albúmina con agua oxigenada y el agua con agua oxigenada. Aquí tenemos el equilibrio hídrico usando la sal. Tenemos sal con albúmina, sal con gelatina y sal con agua. Podemos ver que hubo varios procesos para la desnaturalización de una proteína y que la gelatina fue la que más reacciones tuvo.